Hay secretos que solo la carretera conoce, secretos que se pegan al asfalto cuando el sol se esconde y que solo se revelan en el profundo silencio de la madrugada. ¿Qué pasa cuando el único testigo es un trailero en medio de la nada, con cientos de kilómetros por delante y cientos por detrás? ¿Qué sucede cuando la línea que separa el cansancio del imposible se borra por completo? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Esta es la segunda parte de los relatos de traileros que juran haber vivido lo imposible. Para ellos, no son leyendas, son sus propias palabras, las experiencias que los persiguen cada vez que la noche empieza a caer. Así que apaga las luces, pon atención y prepárate, porque después de escuchar esto, no volverás a ver una carretera solitaria de la misma forma. La primera historia nos la manda Arturo, un hombre con más de 20 años recorriendo la carretera 57, la famosa México-Querétaro. Para él, la noche era solo parte del trabajo, una rutina de café, música y un zumbido del motor. Pero una noche de julio, esa rutina se hizo pedazos. Me llamo Arturo, llevo más de 2 décadas en este oficio, y yo juraba que ya lo había visto todo: asaltos, accidentes espantosos, hasta el cansancio que te hace ver cosas. Pero nada me preparó para esa noche. Serían como las 2 de la mañana. Acababa de pasar la caseta de Palmillas rumbo a Querétaro con una carga de abarrotes. La carretera estaba casi desierta, solo la luz de la luna llena y mis faros cortando la oscuridad. Y entonces lo vi. A la orilla del acotamiento, justo en el kilómetro 110, había un hombre de pie. Estaba completamente quieto, vestido con ropa oscura y vieja. Mi primer instinto fue pensar que necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. El tipo hacía señas, no se movía, solo él estaba ahí, parado, viendo hacia la carretera. Pasé a su lado y por el retrovisor vi que ni siquiera giró la cabeza, siguió con la vista al frente. Se me hizo raro, pero en esta chamba aprendes a no meterte donde no te llaman. Seguí manejando, quizás unos 5 o 6 kilómetros, pero la imagen del hombre no se me borraba. Era su quietud, la forma en que estaba plantado ahí, como si fuera parte del paisaje. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia el frente y sentí que el corazón se me paraba. En el acotamiento, más adelante, estaba el mismo hombre. Eso era imposible, no había manera de que me rebasara, no a pie. Esta vez bajé la velocidad, no lo podía creer, estaba más cerca de la carretera. Pude verle el rostro, pálido, con los ojos hundidos y vacíos. No eran los ojos de alguien vivo. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador a fondo y el motor rugió. Me pegué al carril de la izquierda para alejarme, pero mientras lo rebasaba, giró la cabeza lentamente y clavó sus ojos en los míos. Y entonces, justo cuando mi cabina estaba a su altura, dio un paso, no hacia un lado, sino hacia mi tráiler. No sentí el golpe, no escuché nada. Por una fracción de segundo, a través de la ventana del copiloto, vi su figura oscura y borrosa atravesar la cabina como si fuera humo y desaparecer por el otro lado. El aire se puso helado y sentí un olor a tierra mojada, a tumba. Llenó todo el espacio. Manejé sin parar hasta la primera gasolinera que encontré. Temblando de pies a cabeza, le conté a otro colega que estaba ahí, y a él se le fue el color de la cara. Me dijo que no era el primero en ver al peatón de la 110, un hombre que murió atropellado hace décadas y que todavía sigue intentando cruzar la carretera. Desde esa noche, jamás, por nada del mundo, vuelvo a pararme en la oscuridad. Pero el terror no siempre espera a la orilla del camino. A veces, con una sonrisa o una mano levantada, te pide permiso para subir a la cabina. A veces, el verdadero horror se sienta a tu lado. Esta experiencia es de Javier, un trailero más joven que, según él, siempre fue muy escéptico. Su ruta normal lo llevaba por la Libre a Cuernavaca, una carretera famosa por sus curvas y sus leyendas. Con una de ellas se iba a topar cara a cara. Me llamo Javier y esto me pasó hace como 3 años. Yo siempre he sido de los que creen que todo tiene una explicación, que los fantasmas son puro cuentos para asustar a los novatos. Llevaba una carga Morelos y decidí irme por la Libre en la noche para ahorrarme el tráfico. Todos los que manejamos por ahí conocemos la curva de la Pera. Es peligrosa y las historias nunca faltan. Serían casi las 3 de la madrugada.
La neblina empezaba a bajar muy espesa. Justo antes de entrar a la zona de curvas más cerrada, la vi, a un lado del camino, una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo, parecía de novia, aunque lo traía algo sucio y roto de abajo. Hacía la parada con una desesperación que, la verdad, me dio lástima. Mi primer pensamiento fue el de trailero. Es una trampa, te paras y te asaltan. Pero estaba sola, se veía asustada de verdad y era muy hermosa. Tenía el pelo oscuro, largo y la cara muy pálida. Dudé, pero se veía tan desválida que algo me hizo orillarme unos metros más adelante. Corrió hacia la puerta del copiloto y le abrí. ¿A dónde vas?, le pregunté. Su voz era un susurro. Solo sácame de aquí, por favor. Más adelante donde haya luz. Asentí con la cabeza y se subió. Se sentó y se quedó viendo al frente sin decir ni una palabra más. Entonces intenté romper el hielo. ¿Tuviste problemas con tu carro? ¿O vienes de alguna fiesta?, le dije por el vestido. No me contestó. Solo tenía la vista fija en la carretera que se perdía en la niebla. Sentí un frío rarísimo en la cabina, y eso que afuera no estaba tan helado. Su perfume, un olor a flores, a nardos, era demasiado intenso. Avanzamos por las curvas y yo iba manejando con mucho cuidado. En un momento, quité la vista del camino un segundo para ver el espejo derecho, para no salirme del carril. Fue un instante nada más. Cuando volví la mirada al asiento del copiloto, ya no estaba. Frené en seco, el tráiler se sacudió con todo, el corazón me latía en la garganta. Miré por todos lados, en la litera, en el piso, nada. La puerta seguía cerrada, simplemente se había esfumado, pero el olor a flores seguía ahí, metido en el aire. Arranqué como loco, sin entender nada. No paré hasta un paradero en Tres Marías. Entré por un café. Todavía temblando, le conté al señor que atendía, un viejo que parecía que había nacido ahí mismo. El señor ni se inmutó. Dejó mi taza en el mostrador y me dijo con una voz cansada: «No te asustes, hijo. No eres el primero ni serás el último. Le diste un aventón a la novia. Hace muchos años, un tipo la dejó plantada casi en el altar. Ella, desesperada, se fue en su coche y se mató en esa curva. Dicen que su espíritu sigue ahí, queriendo llegar a la iglesia. La leyenda de la novia fantasma en México, Cuernavaca, es muy conocida. Lo que no te cuentan es que se siente cuando su perfume se queda en tu cabina, recordándote que la tuviste sentada a tu lado». Historias como la de Javier se susurran por cientos en las paradas de camiones de todo México. Son advertencias entre colegas. Si tú también guardas un secreto de la carretera, una de esas experiencias que no tienen explicación, queremos escucharte. Compártela en los comentarios. La noche está llena de voces que merecen ser oídas. Hay lugares que tienen su propia energía, carreteras famosas no solo por lo peligrosas que son, sino por las leyendas que viven en ellas. La Rumorosa, en Baja California, es una de esas, y desde allí, un trailero llamado Carlos nos cuenta su encuentro con algo que no era de este mundo. Soy Carlos, he cruzado la Rumorosa más veces de la que puedo contar, de día y de noche. Y siempre me reí de las historias, que si el trailero fantasma, que si se aparecen criaturas en las rocas. Para mí, eran cuentos para asustar novatos. Yo le tengo respeto a la carretera por sus curvas y sus vientos, no por sus fantasmas, o al menos eso creía. Fue una noche de invierno. El viento soplaba con una fuerza de esas que sientes que te pueden sacar del camino. Iba bajando con cuidado con la carga completa. En la oscuridad de los cerros, a lo lejos, vi unas luces. No eran faros de carro, eran como esferas de luz anaranjadas, como bolas de fuego que se movían a una velocidad increíble entre las rocas. Antes de ser unos chavos con bengalas, pensé intentando encontrarle la lógica. Pero esas luces no se movían normal, subían y bajaban las laderas imposibles. A veces se quedaban flotando quietas en el aire y de repente salían disparadas. Eran 3. Empecé a sentirme inquieto con esa sensación de que me estaban observando. Conforme avanzaba, parecía que las luces me iban siguiendo, manteniendo la distancia, pero siempre ahí, a mi izquierda. Pasé uno de los miradores y, de la nada, una de las esferas de luz bajó a una velocidad de vértigo hacia la carretera. Se detuvo en el aire a unos 200 metros de mi camión, justo en medio de mi carril. Era una bola de fuego brillante y pulsante, del tamaño de un coche chico. El calor era tan intenso que lo sentí a través del parabrisas. Frené en seco, me quedé paralizado viendo esa cosa. No era fuego normal, no echaba humo. Era pura luz viva, y por un instante, lo juro por mi vida,
Dentro de la esfera vi una silueta, una figura delgada y retorcida que se movía como si bailara en el corazón de la llama. El pánico fue total. Toqué el claxon sin parar una y otra vez. La esfera de luz se quedó ahí flotando por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, con la misma velocidad con la que llegó, se elevó en la línea recta hacia el cielo y desapareció junto con las otras dos que esperaban en el cerro. No sé cuánto tiempo estuve parado en media carretera. Cuando reaccioné, arranqué y no miré para atrás hasta llegar a la caseta de Tecate. Le pregunté al oficial si había visto algo, si había algún reporte. Me miró con una mezcla de lástima y complicidad. Aquí se ven muchas cosas en la noche, jefe. Dicen que algunas son brujas. Lo bueno es que no se lo quisieron llevar. Hay entidades que nos miran desde la distancia, horrores que acechan en la oscuridad, pero también hay almas que no buscan asustar. Almas en pena que solo necesitan un último favor para por fin poder descansar. Nuestra última historia también es en La Rumorosa y es una de las leyendas más contadas entre los traileros, pero esta versión nos llega de Miguel, quien asegura que no fue una leyenda, sino el encargo más pesado de toda su vida. Mi nombre es Miguel y a diferencia de otros compañeros, yo sí creo. He escuchado demasiado en mis 30 años de carrera como para no hacerlo, pero nunca pensé que me tocaría vivir a mí la historia más famosa de todas, la del trailero fantasma de La Rumorosa. Iba subiendo la cuesta rumbo a Mexicali. La noche era clara, pero fría. En una de las zonas de descanso, vi un tráiler viejo, de un modelo que ya casi no se ve, parado con las intermitentes puestas. A su lado, un hombre me hacía señas. Por la ropa, supe que él era chofer. Y aunque siempre da miedo pararse en La Rumorosa, la ley no escrita entre nosotros es que hay que ayudarnos. Entonces, me paré un poco más adelante. El hombre se acercó a mi ventana. Era de mediana edad, con un aspecto cansado y muy pálido. Me explicó que su tráiler se había quedado sin frenos y que ya no podía seguir. Me dijo que necesitaba un favor urgente. Mi esposo está a punto de dar a luz en Mexicali, me dijo con una voz apagada, casi sin fuerza. Necesito que le lleves este dinero, por favor. Es todo lo que tengo para el hospital. Me entregó un fajo de billetes y un papel con una dirección y un nombre, Francisco Vázquez. Cuando agarré el dinero, sentí su mano helada, fría como el hielo, un frío que se me metió hasta los huesos. Le dije que no se preocupara, que yo mismo se lo entregaba. Me dio las gracias con una mirada de un alivio infinito y se fue caminando hacia su camión mientras yo arrancaba. Al día siguiente, después de entregar mi carga en Mexicali, busqué la dirección. Era una casita humilde. Toqué la puerta y me abrió una señora con cara de tristeza con un niño pequeño de la mano. Le pregunté por la esposa de Francisco Vázquez. Soy yo, me contestó. Con desconfianza, le expliqué lo de la noche anterior, que su esposo me había dado el dinero porque su tráiler se le descompuso en La Rumorosa. La mujer se tapó la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. Empezó a llorar desconsoladamente. Eso no puede ser, me dijo entre sollozos. Mi esposo Francisco murió hace 5 años en esa misma curva de La Rumorosa. Sentí que el suelo se me abría, el frío de su mano volvió a recorrerme todo el cuerpo. La mujer me explicó que yo era el cuarto trailero que llegaba a su casa en 5 años a entregarle dinero de parte de su esposo. Los otros, me dijo, le habían contado la misma historia. Al parecer, su alma no podía descansar sabiendo que la había dejado sin nada. Le di el dinero y me fui de ahí con el alma en un hilo. Esa noche, ya en mi casa, antes de dormir, escuché una voz clara en mi cuarto. Una voz lejana que dijo, gracias amigo. Y supe que por fin, Francisco Vázquez podía descansar en paz. El asfalto guarda las voces de los que se fueron y las pesadillas de los que se quedan. Cada luz de un tráiler que corta la noche podría ser la de un hombre que, como Arturo, Javier, Carlos o Miguel, ya se enfrentó a lo imposible y sigue manejando con un secreto a cuestas. La próxima vez que veas un tráiler solitario en la carretera, recuerda que detrás del volante podría ir alguien que ha visto lo que no tiene explicación y que guarda una historia que el camino, quizás, nunca dejará que se olvide. Si te atreves a escuchar más relatos desde el asfalto, haz clic en el video que aparece en pantalla. No olvides de suscribirte y activar las notificaciones, porque las carreteras de México todavía tienen muchas historias que contar.